Ya hemos esperado 12 minutos y creo que ya podemos empezar. Bueno, ahora ya después de haber hecho toda esa parte teórica de cómo, cómo poder hacer un diagnóstico, qué parámetros tomar para hacer un buen diagnóstico y de esa forma cómo poder identificar el proyecto que se va a ejecutar. Entonces, ahora nos corresponde entrar ya a lo que es el reglamento básico de la preinversión. Ya, como mencionábamos, los proyectos, todos los proyectos que ejecuta la administración pública, ya sea ministerios, viceministerios, estamos hablando de alcaldías, gobernaciones, instituciones descentralizadas como por ejemplo la CELA, el CETCAM, ¿no? Y otras instituciones como también la universidad. Todos se tienen que basar en un reglamento para presentar sus proyectos y poder ejecutar, ¿no? Si no se cumple este reglamento, es muy... En realidad no se ejecuta el proyecto si no cumple con todos los requisitos de la preinversión. Hoy día vamos a aprender a ver esta parte de los proyectos, ¿no? El reglamento básico de la preinversión ha sido aprobado el 2017, si no me equivoco. ¿Ya? Perdón, el 2015. Es una resolución ministerial que es del Ministerio de Planificación del Desarrollo. Es la institución o el ente máximo del Estado en donde se administran, se hace seguimiento, se verifica el registro del presupuesto y se aprueban los presupuestos, se hacen modificaciones presupuestarias, todo pero relacionado con la inversión, ¿no? Una cosa es gasto y otra cosa es inversión. En el caso de la administración pública, los recursos se dividen en dos. En la gobernación es 15% para gasto corriente, que quiere decir eso para pagar todo lo que es servicios básicos, sueldos y otras necesidades recurrentes que pueda tener la institución. Solo 15%, y el 85% va a inversión para ejecutar proyectos. Lo mismo, similar situación pasa en los municipios. En los municipios 25% es para gasto corriente y el 75% es para inversión. ¿Ya? Ahora la inversión, podemos decir, o sea, podemos agarrar los números grandes. En el caso de la alcaldía, por ejemplo, tienes registrado 500 millones, pero si 25% es gasto corriente, el 75%, entonces de 500 millones, el 25% sería aproximadamente 125 millones para gasto corriente y lo demás para inversión. No funciona así, ¿ya? Dentro de la normativa que administra el Estado, lo que más se ha desarrollado ha sido el centralismo, ¿ya? Este centralismo ha hecho de que los recursos se vayan a los ministerios y se reduzca a los municipios y gobernaciones. Se les atribuye algunas acciones, como por ejemplo, tal vez todos pueden tener en conocimiento de que la renta dignidad lo paga el gobierno. Ya es mentira eso, ¿no? La renta dignidad paga cada municipio y cada gobernación a sus mayores a los mayores, ¿no? A los de la tercera edad. En sus presupuestos de las alcaldías y de las gobernaciones está ese recurso. Lo que hace el Estado es sacar ese recurso de ese presupuesto de todos los municipios y de todas las gobernaciones de Bolivia, lo centraliza en el ministerio y empieza a pagar el famoso bono dignidad, ¿no? Entonces, hay acciones
que tal vez la población no conoce. 35% es inversión y 25% gasto corriente. Entonces tienen dinero para ejecutar proyectos. Pero como les estoy diciendo, esta parte es así como funciona. El seguro universal, por ejemplo. El seguro universal más o menos se lo lleva casi 21 millones de bolivianos, ¿ya? El desayuno escolar, que por norma y por ley obliga a que los municipios puedan entregar ese desayuno escolar, que se va por lo menos ahí unos 49 millones. Si vas reduciendo todo lo que te aplican con normativas, al final te queda 70 millones para inversión, ¿no? Y es por eso que no se pueden hacer muchas obras. Pero para hacer esas obras, nosotros tenemos que cumplir con todo lo que es el reglamento básico de la preinversión. Quería entrar con ese antecedente para que podamos ya enfocarnos en cómo es esta parte de los proyectos, cómo tenemos que tomarlo si nosotros desde el espacio donde vayamos a estar o en los espacios que estemos en este momento desarrollando nuestras actividades, tener conocimiento, ¿no?, de estos puntos para que a futuro se pueda asistir al Ministerio de Planificación con algún proyecto y hacer la gestión de financiamiento. Del Ministerio de Planificación depende el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo. Es ahí, en ese viceministerio, donde revisan los proyectos y revisan que hayas cumplido con todo el reglamento básico de la preinversión. Una vez que hayas cumplido, ellos agarran ese proyecto y lo pueden llevar a gestión de financiamiento. El BITFE, así como se lo conoce, el BITFE es el ente que te autoriza y que puede relacionarse con financiadores externos para ejecutar proyectos, ¿no? Si ven aquí en el artículo 6, dice el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo queda encargado de velar por el cumplimiento de la presente resolución ministerial. Son los encargados de revisar y de que todas las instituciones públicas, incluyendo la universidad y otras instituciones autárquicas, descentralizadas, desconcentradas, cumplan con todo esto. Todo el que recibe dinero del Estado tiene que cumplir este reglamento, ¿no? Cuando hablamos de proyectos, ¿ya? Entonces vamos a empezar con esta primera parte. Antecedentes del reglamento básico de la preinversión. Las etapas del ciclo de proyecto y la toma de decisiones. Siempre se empieza con una idea, ¿no? O cuando se detecta algún problema o alguna necesidad, como estábamos hablando, ¿no? Empezamos a hacer un perfil, un estudio preliminar, después un estudio de factibilidad, después los estudios al detalle. Se llega a una toma de decisiones y en la toma de decisiones puede ser aceptado o rechazado, ¿ya? Entonces, en esta parte es donde existe la elaboración de las carpetas. Pero tomemos en cuenta un antecedente. Un ratito, por favor, creo que se han conectado más. A ver. Uy, che. Antes, y eso es lo de antes se ha quedado hasta ahora, empezábamos de la idea, elaborábamos el perfil, hacíamos la prefactibilidad, la factibilidad, después entrábamos al diseño final, después hacíamos la programación y la ejecución, y por último hacíamos la operación. Eso era antes, ¿no? Después ha venido una etapa en donde ya se han empezado a trabajar con estudios de identificación, los famosos EI que denominaban. Después se ha pasado a un estudio técnico, económico, social y ambiental. Eran los estudios TESA, que se los llamaba. Una vez que tenías el estudio TESA, pasabas a ejecutar recién y después empezaba a operar el proyecto, ¿no? Pero ahora, de nuevo se ha cambiado la normativa, ¿ya? Y ahora se empieza con un informe técnico de condiciones previas, el ITCP. Posterior a hacer este informe técnico de condiciones previas, se va al estudio de diseño técnico de preinversión. Esta es la carpeta, como conocemos nosotros, la carpeta del proyecto a diseño final, ya el estudio de diseño técnico de preinversión, así lo han denominado ahora.
Una vez que cumplamos con esta carpeta y previo a eso con el informe técnico de condiciones previas, recién podemos pasar a ejecución. Pero ¿cómo pasamos a ejecución? Teniendo el financiamiento para esta carpeta. ¿Y cómo buscamos financiamiento? Desarrollar una carpeta o un proyecto que cumpla con todo lo que te pide el estudio de diseño técnico de preinversión. Una vez que se tiene esto, se gestiona el financiamiento mediante el BITFE y se tiene el financiamiento, pasamos a ejecutar. Una vez ejecutando, pasamos a operar. Todos los proyectos empiezan a operar concluido su ejecución. ¿Ya? Hablamos de sistemas de agua potable, por ejemplo, sistemas de riego, construcción de presas, caminos, puentes, sistemas de electrificación. En el caso de las alcaldías o de las áreas urbanas, aceras y cordones, adoquinado de calles, asfaltado de calles, zanjas de coronación, muros de contención. Entonces, sistemas de alcantarillado, acometidas a los sistemas de alcantarillado. O sea, hay muchos proyectos y de acuerdo a competencias, ¿no? Si nos alcanza el tiempo o no, les voy a también transmitir cómo se identifican las competencias para un gobierno municipal y para un gobierno departamental y para un gobierno nacional, ¿ya? Y cómo se puede ejecutar proyectos combinados, que también es otra parte en donde un grupo de la universidad. Entonces, todos estamos habilitados, no solo alcaldías y gobernaciones o ministerios, todos, SETCAM, CELA, la universidad, el INSA, la agencia de vivienda, la ADC, todos estamos habilitados con esta nueva forma de elaboración de proyectos. Todos podemos presentar un proyecto, todos podemos ir a una gestión de financiamiento. Todos podemos asistir con esta carpeta al Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo y todos tenemos la misma oportunidad para ejecutar proyectos. Hay programas, por ejemplo, que el nivel nacional gestiona con organismos internacionales. Por ejemplo, en este momento hay un programa que se ha paralizado, está en statu quo, donde hay millones de dólares para ejecutar canchas con tinglados en los colegios, ¿no? Entonces, eso, ¿qué te va a pedir? Un estudio de diseño técnico de preinversión, ¿ya? Entonces, sí tenemos que estar preparados, ¿ya? Por ejemplo, en el municipio, nosotros ya hemos enviado 10 carpetas de estudios de diseño técnico de preinversión para entrar al concurso de los tinglados de colegios. Y tenemos 15 carpetas para adoquinar y con los recursos que uno tiene no alcanza, ¿no? Eso es una parte histórica, una parte de antecedentes de cómo ha ido, no vamos a decir que ha ido evolucionando, ¿no? Porque al final cuando empezamos a hacer el estudio de diseño técnico de preinversión, es la misma chola con otra pollera, ¿no? Porque hacemos el perfil, siempre pasamos por la prefactibilidad, la factibilidad y llegamos al diseño final, ¿no? Y en el caso de la parte media, esta parte, el técnico, económico, social y ambiental, tiene las mismas características que este estudio de diseño técnico de preinversión, solo han cambiado los nombrecitos. Ya por eso no se ha complicado mucho elaborar los proyectos. Ahora vamos a pasar a lo que era, lo que es ahora directo, ¿no? Porque ya lo de antes ya no nos interesa, ¿no? Porque esta parte de los estudios ya está definido con una reglamentación y eso es lo que hay que aplicar, ¿ya? En la parte del ciclo de vida del proyecto, ahora se hace en una sola etapa, ¿ya? Si, por ejemplo, tenemos que asfaltar toda la circunvalación, tenemos que hacer el proyecto para toda la circunvalación, ¿no? 20 kilómetros de asfaltado, de 3 vías de ida, de 3 vías de vuelta. Entonces, se tiene que hacer todo en una sola etapa.
No hay de que vamos a hacer, por ejemplo, desde el ADN hasta la Santa Bárbara. Primera parte. Segunda parte, Santa Bárbara, Villarroel. Tercera parte, Villarroel hasta la Avenida del Valle. Cuarta parte, Avenida del Valle hasta el Casco. Quinta parte, del Casco hasta el Arenal. Sexta parte, del Arenal hasta el Cementerio Jardín. Y séptima parte, del Cementerio Jardín hasta Expoteco. No hay eso. Ahora se hacen los proyectos completos. Es a la hora de la licitación en donde tú ya puedes dividirlo o tomarlo como tramo 1, tramo 2, tramo 3 o fase 1, fase 2, fase 3. Pero el proyecto completo tiene que estar registrado. ¿Ya? Un segundito. Están esperando que les admita. A ver. Creo que vamos a poner reglas, ¿no? Hasta cierta hora nomás vamos a permitir. Ya. Entonces, se hace todo de una sola etapa. ¿Ya? Después, el objetivo del estudio de la preinversión es que apoya a la ejecución. La tipología del proyecto son 5 tipos de proyecto ahora. Y en este módulo vamos a aprender 2 tipos de los 5. ¿Ya? Los otros 3 les voy a explicar de forma general, pero hay 2 tipos que se adecúa a este tipo de módulo. ¿Ya? Después, el contenido de los estudios son referenciales, las responsabilidades de los estudios de preinversión siempre ahora va a recaer en la máxima autoridad ejecutiva. En el caso de la universidad, el rector. En el caso de la alcaldía, el alcalde. De la gobernación, el gobernador. Del ministerio, del viceministerio de Inversión Pública, solo para poner ejemplo, el ministro de Planificación. Solo las máximas autoridades ejecutivas pueden aprobar estos documentos. ¿Sí? Después, ¿quién elabora los documentos? ¿Quién elabora las carpetas? Que es donde en que actualmente estoy. Entonces, en el caso de la gobernación, la Secretaría Departamental de Plan, sus direcciones, las de planificación, es ahí donde se concentran instituciones, elabora las de la alcaldía, las carpetas, la dirección, ¿no? Y es desde ahí que se puede administrar, hacer toda la actividad de elaboración de proyectos. Categorización de los proyectos. Esta etapa la han definido por mayores, medianos y menores, ¿no? Y está definido sector salud, sector educación, ¿ya? Esos son los sectores en el caso del Estado, ¿ya? Entonces, escolares, no, esto lo regulan con la ley del plan general del Estado, ¿ya? Y la metodología de evaluación. Se define metodologías complementarias. Eso es solo para apoyarnos en la parte teórica. Cuando entramos al reglamento básico de la preinversión, ahora ya estamos. Entonces, la inversión se inicia con la elaboración del informe técnico de condiciones previas, ¿sí? Lo que hoy día vamos a llevar es el informe técnico de condiciones previas, ¿no? Si ustedes recuerdan, en el marco lógico que hemos visto ayer, en la parte última hablábamos de las condiciones previas, ¿sí? Entonces, este informe técnico de condiciones previas es el primer documento que se elabora y es el prueba para dar inicio a la elaboración del estudio final, ¿ya? Este informe técnico de condiciones previas son las conclusiones y recomendaciones del informe técnico de condiciones previas, establecen el alcance técnico de los términos de referencia, los TDRs famosos, ¿no? Entonces, mediante estos TDRs, un TDR bien elaborado nos posibilita la elaboración del estudio de diseño técnico de preinversión, ¿ya?
Si no tenemos el informe técnico de condiciones previas, no podemos pasar a elaborar la carpeta, ¿ya? No podemos pasar. Y es por esa razón que se ha definido este famoso informe técnico de condiciones previas. Antes se llamaba el estudio de identificación, el EI lo llamaba, pero ahora es el ITCP, ¿no? Ahorita me van a entender por qué es importante este documento. Una vez habilitado la elaboración del estudio de diseño técnico de preinversión, ¿no? Lo que esto va a posibilitar, si lo hacemos bien este estudio, va a posibilitar a una buena ejecución y seguimiento de la fase de inversión, ¿ya? ¿Por qué tenemos que poner todo el empeño y todo lo que se tenga que hacer en un estudio? Porque es el estudio quien va a definir el proyecto y cuánto va a costar la ejecución del proyecto. Y no solo se calcula el proyecto, también se tiene que calcular la supervisión. ¿Cuánto nos va a costar contratar un supervisor o una empresa consultora con su equipo de supervisores para que hagan el seguimiento y garanticen la calidad durante la ejecución del proyecto, ¿no? Entonces, todo eso se tiene que pensar, se tiene que tomar en cuenta. Ya se está encontrando que han estado muy mal elaborados, ¿ya? Entonces, eso tiene afectación, y esa afectación es económica y social, ¿no? Te inauguran el proyecto en tu barrio y resulta que había estado mal elaborado y no costaba 5 millones, sino está costando 10. ¿Por qué? Porque no habían tomado en cuenta algunos ítems, ¿no? Y al crear los nuevos ítems, el costo se ha elevado. Entonces pasa esas cosas, ¿no? Y es lo que tenemos que evitar. Es por eso que un proyecto lo elabora un equipo multidisciplinario. Y en ese equipo multidisciplinario, muy aparte de estar técnicos o también administrativos o economistas, tienen que estar también profesionales del área social para que el proyecto pueda tener su estructura y pueda ser aceptado tal como se ha diseñado y aceptado por la población, ¿no? Una vez entrando al estudio de diseño técnico de preinversión, establecemos siempre lo que va a ser la parte técnica, la parte económica, la parte financiera, la parte legal, la parte social, la institucional, la ambiental, la de gestión de riesgos y de adaptación al cambio climático, ¿no? Entonces, todos estos puntos tenemos que tomar en cuenta una vez que entramos a hacer el estudio de diseño técnico de preinversión, ¿no? Ya en esta parte, y tomando en cuenta la secuencia de identificación de factores que afectan y afectarán la viabilidad del proyecto, tenemos que elaborar, como decíamos, el informe técnico de condiciones previas, los términos de referencias y los presupuestos referenciales, el estudio técnico mismo de la carpeta, las especificaciones técnicas y la obra. Un minutito, están queriendo conectar también. Ya. ¿Tienen alguna consulta hasta esta parte o estoy corriendo mucho? A ver, quiero escucharles. Álvaro. Sí, buenas noches. Más que todo era sobre el tema de lo que es los tipos de proyectos, porque generalmente lo que yo he visto para el tipo de diseños de carpetas es más que todo el tema de infraestructura. Y luego la otra pregunta es, ¿quién asumiría el costo del estudio de
de la elaboración de la carpeta, ¿no? Porque igual sabemos que cada uno de los estudios tienen componentes que erogan gastos. Por ejemplo, en un estudio social, el tema de la socialización o capacitación, siempre el tema de refrigerio y demás cosas asumen. ¿Quién asumiría el tema de costos? Gracias. Ya. La primera parte de los tipos de proyectos, ¿no? Ya vamos a ver los 5 tipos de proyectos, o de identificar en qué espacio es donde está incluir alguno de nuestros proyectos, ¿no? Entonces, eso ya lo vamos a ver adelante. Es muy, ¿cómo se dice? Proyecto es muy complejo, por ejemplo, hacer un proyecto de un hospital de nivel o un hospital de tercer nivel, de los términos de referencias y presupuestos referencial. Para contratar una empresa consultora y financiar la elaboración de la carpeta, ¿ya? Entonces, carpetas, ¿no? De acuerdo a lo que se la va a pasar a la alcaldía y ahora sigue pasando el tiempo. Profesorias que la voz que no tienen la capacidad o la parte del financiamiento, si se puede llamar así, que ellos vayan elaborando carpetas, ¿no? Entonces, los proyectos es que hacemos elaborar carpeta, licitar hacia la institución. ¿Qué ven? Podemos
del proyecto. Claro, ahora hay ya la opción de hacer una inversión público-privado. ¿Tú eres de Oruro, Álvaro? Sí, de Oruro. Ya. Has debido ver una obra que se está construyendo en la Villarroel, bajo el puente. 6 de agosto. Sí, creo que Sí, sí, 6 algo de están haciendo, agosto no y sé qué zona Villarroel, exacta. y todos los que son de Oruro, Ah, ¿no? pero Han podido ver ahí que se está haciendo una infraestructura. Esa es una inversión público-privada. Ese espacio debajo del puente es de la parte pública, de la alcaldía, y el que está construyendo es un privado. Entonces, ese espacio le están entonces el inversionista privado ha hecho sus números, ha hecho todo y de seguro en los 20 años va a recuperar su capital invertido y de seguro también va a tener algún tipo de utilidad y por eso el privado se está arriesgando, digamos, a ejecutar ese proyecto. Entonces sí se puede hacer una inversión público-privado. ¿Ya? En este momento, por ejemplo, hay 2 proyectos más que se están evaluando, que va a ser en el sector de la terminal de esa nueva. Entonces, ahí siendo un mall tremendo que va a ser inversión privada, ¿ya? Y por ese lado, ¿no? Todo espacio es Cochabamba de la alcaldía, ¿no? Esto se pueda en inversiones privadas ejecutar ahora, inversiones públicas con una privados, alianza con el senos del ejército, ¿no? Y el ejército le ha dado su terreno, el inversionista ha invertido para ir al center, y si no me equivoco, ya unos añitos más, los del ejército van a ser dueños del megacenter, ¿no? Porque ya está pasando los 20 años. Claro, sí, entonces eso hace que sí se pueda hacer este tipo de inversiones. En Oruro ya ha empezado, como les decía, esa inversión que está debajo del puente y también otra inversión, todos los privados que quieran invertir en Oruro con las condiciones que ellos requieran y la seguridad jurídica también que exigen. Entonces, pueden hacer las así. No se escucha muy bien. Sí. Ahora sí. Ya. Los informes técnicos de condiciones previas, que es la primera parte que que se toma en cuenta, son justificadas. Está justificado en el marco de la Constitución Política del Estado. ¿Ya? También tocan la ley de la madre tierra, la patriótica 2025, porque el nuevo gobierno, ¿no? Están en este momento recién aprobando los lineamientos que va a tener este plan. Esperemos que hasta fin de año ya tengamos un nuevo plan de desarrollo y eso va a hacer que alineemos todos nuestros informes técnicos de condiciones previas a ese nuevo plan de desarrollo del nuevo gobierno. Pero por el momento todavía se está alineando a lo que en un momento han llamado la Agenda Patriótica 2025. Tenemos que tomar en cuenta todo
absolutamente todas, tienen que tener su plan de desarrollo departamental, su plan de desarrollo municipal, su PI, ¿no? El plan estratégico institucional, y también tienen que tener sus planes sectoriales, ¿no? Su plan de salud, su plan de educación, ¿no? Su plan de la niñez. Entonces, son muchos planes que tienen que estar enlazados al plan grande, ¿no? Al plan de desarrollo del Estado, ¿no? Como se va a llamar ahora. Entonces, es en base a eso que tu proyecto instalación de todo lo que es los sistemas de agua potable, el gas, o sea, todos los servicios tienen que ya estar, porque eso del asfalto ya es como el último proyecto. Pero resulta que en el sector donde han estado no tienen alcantarillado, entonces su proyecto no es asfaltado, es alcantarillado, ¿no? Eso se tiene que detectar. Pero la gente del lugar quiere asfaltado, no quiere alcantarillado. Es que no es lo que quieren. Porque una vez que hagas el asfaltado y para colocar el alcantarillado vas a tener que abrir el asfalto. Entonces va a ser una mala inversión. Y es ahí donde entra la parte social en términos sencillos, a convencer a la parte social o a la parte de la población que está siendo beneficiada. Porque de esta forma recién vamos a poder avanzar con el informe técnico de condiciones previas. Y ese compromiso social tiene que ser documentado y lo tienen que firmar todos los que se van a beneficiar del proyecto, ¿no? Absolutamente todos. Porque en esta parte del compromiso social no solo es que ahora sí van a tener, supongamos que tenían todas las condiciones, ahora sí se va a hacer el asfalto, ¿no? No solo tiene que tener la firma diciendo que ellos están de acuerdo que se haga el asfalto, tienen que tener el compromiso social de regular sus propiedades, de regular su pago de impuestos, de regular cualquier situación y revisiones previas, regular que es muy importante tengan en sus propiedades. Eso es el informe técnico de condiciones, que no va a beneficiar o que no va a servir o que no va a operar bien, ¿no? Es en esta parte que se tiene que identificar todos esos puntos, ¿ya? Entramos en tema de riesgos. Entonces, lo que se tiene que identificar es, esos ya son lugares que tienen distancias, ¿no? Entonces, se tiene que ir socializando y firmando los compromisos sociales por parte de los beneficiarios, ¿no? Que primero la canalización o la forma de cómo va a llegar hasta sus sembradíos el agua, ellos lo tienen que mantener, lo tienen que cuidar, ¿sí? Por otro lado, tienen que liberar algunas afectaciones que les van a hacer, ¿ya? Supongamos que su vecino es el otro agricultor, pero por su terreno tiene que pasar la canalización para que llegue al otro, ¿no? Entonces, eso ellos tienen que aceptar, ¿ya? Y tienen que firmar. Es bien complicado a veces de los que viven en el área rural, tienen cierto nivel de celos, si se puede decir, y solo quieren el beneficio directamente a ellos y no quieren tal vez aportar o liberar algo para que beneficie a más de uno, ¿no? Siempre ha pasado eso. Las construcciones de las carreteras ha sido siempre un problema, porque cuando se construye una carretera se tiene que hacer liberación de vías. Pero cuando empieza a construirse la carretera, que a todos los proyectistas han elaborado, han caminado por el sector, les han socializado, les han dicho que aquí va a haber doble vía, que se van a hacer puentes, pasarelas y que les va a beneficiar y todo eso, y todos han firmado el compromiso social, pero cuando la empresa ingresa a ejecutar,
resulta que al lado de la carretera los del área rural han sembrado papa, han sembrado lo que han podido. ¿Para qué? Para recibir más dinero cuando estén liberando esos espacios para la construcción de la carretera. Siempre ha pasado eso y sigue pasando eso, ¿no? Hay muchas experiencias que les puedo ir contando de lo que pasa en el área rural, pero es por eso que se ha tal vez implementado este informe técnico de condiciones previas, y este compromiso social es el primer documento que te va a viabilizar. Si no tenemos el compromiso social, no podemos avanzarnos. No podemos adelantar, no podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque el proyecto tiene un alto riesgo de que no sea bien elaborado. Entonces, hay que tomar en cuenta esto, ¿no? La parte del compromiso social. Lo otro es el estado de situación legal del derecho propietario. Cuando hablamos de situación legal, hablamos de algunos proyectos, por ejemplo, los colegios. Hay colegios que no tienen derecho propietario, ¿no? Hay colegios que no han regularizado esta parte y el Estado ha construido aulas, ha construido todas las condiciones y las comodidades que puedan exigir los alumnos para tener un buen colegio. Entonces, no tienen derecho propietario. La inversión se ha hecho en un terreno ilegal y eso puede ser sancionado. Tiene que estar toda la situación legal en orden. Eso es el otro punto. Hay hospitales o centros de salud que se han construido en áreas verdes, ¿no? Donde tenía que haber una plaza, ahora está un centro de salud. Obviamente que es más beneficioso tal vez, pero esa parte legal es lo que muchas veces te frena. Si no tienes la parte legal, especialmente si vas a ir a hacer gestión de financiamiento, esta parte legal te van a pedir del derecho propietario, ¿no? Entonces, es para tomar en cuenta. Y vean que ahora no solo había sido los ingenieros, los arquitectos, ahora los profesionales del área social, ahora entra el profesional del área legal en este punto, ¿no? Hay más de 200 proyectos que ha ejecutado la UPRE aquí en Oruro y no tienen derecho propietario, ¿no? Entonces, eso ha pasado, está pasando, y si no regulan, que ya de seguro es este año más, seguro va a haber muchos procesos por malversación de fondos, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado también y tomar en cuenta esta parte de la situación legal del derecho propietario. Quieren conectarse todavía. ¿Ya? Esos dos puntos. ¿Tienen alguna consulta? Sí, muy buenas tardes. Un ratito, por favor. Creo que... Bueno, buenas más tardes. que consulta, me parece muy interesante los ejemplos que puso. En este caso concreto es el tema de las condiciones previas exclusivamente para el tema de caminos, ¿no? Porque obviamente para otro tipo de proyectos no es necesario un informe técnico de condiciones previas. En este caso, por ejemplo, en el sector hidrocarburíferos, sería consulta pública si es que el proyecto ha sido categorizado como categoría 3, por decir, ¿no? Y obviamente el NUPRE seguramente también, ¿no? Y hay muchos casos, ¿no? Usted debía escuchar recientemente hasta la fábrica que se ha construido no sé si exactamente cercano por el Alto, en el departamento de La Paz, ni siquiera tenía este tema del derecho propietario. Entonces hay muchos proyectos de UPRE, de fondo indígena, que no lo vio la parte social, ni tampoco la parte legal.
y por lo tanto han tenido todas estas observaciones y obviamente inclusive hay autoridades involucradas que están en estos momentos inclusive en prisión, ¿no? O arrestados o esperando, ¿no? Aclarar la situación en base a la investigación que están realizando. Entonces esto es creo que muy importante, ¿no? Por otro lado, Inge, y usted también ha mencionado este tema de que todos bajan línea, ¿no es cierto?, del plan de desarrollo económico y social del PDES, ¿no? Pero no sé si actualmente existe, ¿no? Porque sabemos que se ha trabajado el PDES del 2000. ¿Aló? Sí, estamos escuchando. Se ha bajado, es decir, se ha trabajado del 2021 al 2025, pero del 2026 hasta el 2000 de Pilar, ahora se habla de áreas, ¿no? Y de ahí se baja la línea, los PTDIs de ahí bajan línea, en este caso el 30. Me parece que no han trabajado, o ya lo habrán hecho, no sé. Antes tratamos de inversión pública, ¿no? Entonces, no sé si usted conoce, si ya está, si lo han planificado, si ya lo han elaborado el PEDES. Me parece que no, porque creo que inclusive hay cuestionamientos actualmente por parte de los opositores al gobierno, que no existe, ¿no? Y que en ese sentido entonces está trabado. Por lo tanto, esos fondos de empréstitos que ha logrado el gobierno seguramente están ahí, o ¿qué estará pasando? Porque eso debería de destinarse justamente para todos estos proyectos de inversión pública, sea para infraestructura o para otros sectores de salud, educación, ¿no? Eso era mi consulta en relación a ese tema de Pérez. El primer punto que has tocado de la parte hidrocarburífera, todos necesitan este informe técnico de condiciones previas, pero hay una diferencia en la parte hidrocarburífera y en la parte minera. De acuerdo a la Constitución Política del Estado, el derecho propietario, el derecho de ejecutar algún proyecto en la parte hidrocarburífica es el Estado. El dueño es el Estado, el Estado es el dueño y señor de todo eso, ¿no? Entonces, ahí es muy difícil de que podamos ingresar nosotros a ejecutar este tipo de proyectos, ¿no? Porque ya la Constitución misma le da sus atribuciones al Estado mediante sus ministerios, ¿no? Y sus ministerios ya tienen sus entes operadores, en este caso YPFB, ¿no? Entonces va por eso. Lo otro, hay que tomar en cuenta que todo lo que se está en este año ejecutando y todo lo que ha sido en función al Plan de Desarrollo Económico POA, o estos proyectos han sido registrados el año pasado en el mes de agosto, ¿no? Y aprobados en los primeros días de septiembre y aprobado por ley nacional aproximadamente por el 20 de diciembre. Entonces, se sigue manejando esa línea de la agenda patriótica famosa que hablaba, ¿no? Del 2025. Sigue alineado. El Estado ya está sacando el nuevo plan de desarrollo del Estado con los nuevos lineamientos que va a tener. Tengo entendido que están acelerando. ¿Por qué? Porque ya se están viniendo las estructuras de los POAs para la siguiente gestión y se tiene que alinear esos proyectos a algún pilar, si lo podemos llamar así, no sabemos cómo lo van a llamar ellos, pero se tiene que alinear, ¿no? Entonces, estamos a la espera, todavía no nos están enviando nada, mas sin embargo, solo sabemos que nos van a dar 90 días para elaborar nuestros planes de desarrollo. ¿Ya? Entonces, con eso, a seguir adelante. Muy bien, gracias. Ya. Estábamos en la parte de la situación legal, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta siempre esta parte legal, porque muy aparte de que tenga que ser tal vez un trabajo más para que forme parte del informe técnico de condiciones previas, le va a quitar ese riesgo de aquí en el Virgen del Mar, ¿no? Ha aparecido un dueño privado del colegio, ¿no? El que está en la Bacovic.
Y eso era porque tal vez no han regularizado en su momento este derecho propietario, y con lo que pasa en los municipios y en sus sectores de catastro, regularización de documentos, aparecen dueños hasta de las plazas, ¿no? Entonces, es por eso que se tiene que hacer este informe técnico de condiciones previas. Si son la mayoría de Oruro, si ustedes van hacia el norte por la Tacna, hay un sector que se está adoquinando. Y entre lo que se ha empezado a ejecutar ese adoquín, ha aparecido el dueño, una persona, un dueño de una calle, de toda una calle. Entonces, ¿qué nos da a conocer esto? Que el informe técnico de condiciones previas para ese proyecto no se ha elaborado de la forma que debería elaborarse. El proyecto en este momento se ha paralizado porque ha aparecido un dueño. Entonces, eso hace que tengamos que tomar en cuenta que este informe técnico de condiciones previas es un documento muy importante antes de empezar a hacer la carpeta a diseño final. ¿Ya? Después, necesitamos el estado de la gestión de acuerdos. No se puede expropiar, se puede expropiar, pero es una demanda que se tiene que hacer, ¿no? El municipio con el propietario, ¿no? El estado de la gestión de acuerdos y convenios para la solución de posibles conflictos. Ejemplo, estado de situación de la afectación por derechos de vía. Eso es más caminero, ¿no? Lo que les contaba. Entonces, la parte de las condiciones previas y los profesionales que están elaborando este informe técnico de condiciones previas tienen que tener bien claro, bien detallado, bien fotografiado, si se quiere decir así, de dónde se va a ejecutar el proyecto y que reúna todas las condiciones, absolutamente todas, ¿no? Cosa que en adelante no tengamos problemas, como lo que les contaba de la doble vía Oruro-La Paz. El proyecto costaba $1,5 millones por kilómetro. Ya tenía que ser una carretera inteligente, pero de inteligente no tiene nada, ¿no? El inteligente tiene que ser el conductor para no pisar esos huecos. Entonces, vean ahí que el dinero se ha ido también en pagar derechos de vía, porque mientras los trabajadores estaban abriendo el nuevo trazo del tramo, los del área rural estaban sembrando papa, cosa que cuando llegaban al lugar tenían que pagarles por su sembradío y tenían que pagarles porque eran propietarios de ese terreno. Eso es la liberación de derecho de vía. Entonces, eso quiere decir que el proyecto no se ha hecho de la forma que debería haberse elaborado. Y estamos hablando de un proyecto millonario. Multipliquen 200 kilómetros por $1,5 millones, son $300 millones. Entonces, eso es lo que hemos vivido y es así como la platita se ha ido terminando. Después tenemos la identificación de posibles impactos ambientales. Sí o sí se tiene que trabajar en el tema ambiental. Ya todos los proyectos, absolutamente todos, ya sean grandes o pequeños, tienen que tener su estudio ambiental. ¿Ya? Carreteras y todo eso es obligado que tiene que estar categorizado, esos documentos ambientales. Proyectos pequeños como un colegio, bueno, puede ser un colegio donde puedes invertir 15 millones, digamos, ¿no? Pero lo decimos así, proyectos urbanísticos, así lo llamaremos. Esos ya no necesitan, digamos, una categorización, sino que una dispensación ambiental y es suficiente. Con eso sale adelante. Entonces, cada proyecto por eso tiene su propia documentación y tiene su propia vida, ¿no? Cada proyecto, no importa si estamos hablando del Colegio Ignacio León que está en el centro versus el Colegio Paraíso que está en la zona sur y en la parte externa, ¿no? Donde la parte periurbana. Entonces, todos tienen, ¿ya? Entramos a lo que es la identificación de posibles riesgos de desastre. Esta parte, si ustedes han podido
apreciar los proyectos que se han ejecutado, por ejemplo, del alcantarillado, en el caso de Oruro, cuando existen las lluvias, las inundaciones que pasan. Ese alcantarillado estaba diseñado, supongamos, en la parte central para 100 familias, porque en ese momento así era. Entonces, ahí tenía que regular la alcaldía y no dejar crecer edificios de 10, 12, 15 pisos, porque antes ahí vivía una familia, pero ahora en 10 pisos ya viven 30 familias, ¿no? Y eso hemos hecho que se sature todo el sistema de alcantarillado, porque tampoco tenemos un sistema de drenaje pluvial. Todo se va al alcantarillado. Y es por eso que existen estas inundaciones, existen rebases de los alcantarillados, no existen zanjas de coronación en los cerros, se han construido casas, el agua baja desde ahí arriba con piedras, con arena. O sea, la ciudad ha crecido de forma irregular, no ha habido un plan de ordenamiento territorial, ¿no? Cada uno ha crecido y ha hecho su casa de la forma que ha podido, otros han hecho inversiones para construir edificios. Entonces, es por eso que Oruro, porque ha crecido de forma irresponsable, si se puede llamar así, porque irresponsable, porque la alcaldía tenía que haber regulado, es que tenemos y vivimos ahora todo lo que estamos pasando. Para esos proyectos son inversiones grandes que sí o sí tenemos que hacer, ¿no? Y estos riesgos de desastre ya se está viviendo, y los que viven más los riesgos de desastre son los de la ciudad de La Paz, ¿no? Con todos los derrumbes que podemos ver. La carretera Oruro-Cochabamba, la nueva carretera a Sucre, los derrumbes que existen. Entonces, son riesgos de desastre que en su momento tal vez no han tomado en cuenta y que ahora dañan la obra, ¿no? Ahí también tenemos que tomar en cuenta otros aspectos que consideremos necesarios. Y una vez que tengamos toda esta estructura, vamos a entrar a concluir y recomendar. Concluimos de que el proyecto sí es viable y que se tiene que pasar a la siguiente fase, que es la elaboración del estudio, ¿no? Y recomendamos de la misma forma. Entonces, solo así podemos salir adelante. De lo contrario, no vamos a poder pasar a una siguiente etapa, ¿no? El informe técnico de condiciones previas, como hemos ido hablando, toca esos 9 puntos, ¿no? Desde la justificación de la iniciativa, de derecho de vía, identificación de posibles impactos ambientales, identificación de posibles riesgos, y ese es el contenido que se debe ir cumpliendo para poder tener una carpeta a futuro bien elaborada. Esta parte quería tocar para que podamos ya empezar a empaparnos e interiorizarnos de cómo se puede hacer un proyecto y quiénes tienen que intervenir, ¿no? No porque se esté dictando este módulo de proyectos de intervención social, voy mencionando constantemente, es porque así tiene que ser, ¿ya? Les contara un montón de experiencias que he vivido en la parte de ejecución de proyectos, y todas esas experiencias vividas que han sido malas para los proyectos, y las soluciones nos han tomado tiempo, nos han tomado recursos, nos han tomado perjuicios en algunos lugares, ha sido porque no hemos trabajado el equipo multidisciplinario que se debería haber trabajado. Muchos de los proyectos, muchos lo han definido solo técnicos, ¿no? Y entonces el problema viene cuando se está ejecutando. Los beneficiarios son los que identifican y ya no quieren el proyecto, frenan el proyecto, o de lo contrario no valoran al proyecto y lo deshacen el proyecto. Entonces son malas inversiones. Hace rato me preguntaban de las plantas de producción, no, comentaba uno de ustedes de las plantas de producción que se ha ejecutado. Vean, esas plantas de producción, ninguno ha hecho su informe técnico de condiciones previas. Por eso, de 100 plantas que han construido, 98 están paralizados y 2 funcionan, pero a media máquina, ¿no? Entonces, es
eso es mala inversión, eso ya no es inversión, eso es gasto. Y no tenemos que llegar a eso. En el caso de la universidad, sus proyectos son más sencillos, ¿no? Ampliación de aulas, construcción de laboratorios, ¿no? Entonces, ya son más sencillos, pero si cumples con todo el reglamento de la preinversión y gestionas financiamiento, de seguro consiguen, ¿no? Entonces, hay que hacer todo eso. Y tener con todo este contenido la idea de cómo se hace un informe técnico de condiciones previas. ¿Tienen alguna consulta? Señor, mi consulta es la siguiente. Hay una interferencia. ¿Me escucha, Inge? Ahora sí. ¿Sí, no, Inge? Sí. ¿Cómo está, Inge? Sí. Bueno, Inge, bueno, tocando un poquito el tema del ITCP, ¿no? Como bien nos mencionaba que el ITCP más que todo es una norma gubernamental, ¿no? Entonces, mi consulta es la siguiente, ingeniero. Cuando estaríamos hablando de un proyecto netamente privado, el ITCP, de la misma manera, tiene que elaborarse, ingeniero. Es mi consulta. Cuando es un proyecto privado y netamente privado, que va a ser financiado solo por el privado, no necesitas cumplir este reglamento. No necesitas cumplir porque va a ser una inversión privada. Qué sé yo, digamos, vas a construir la planta de ensamblaje de baterías como privado. Entonces, sí vas a poder elaborar tu proyecto para cuantificar cuánto vas a invertir y todo eso. Y ver tipo de afectación. Sí que tienes que estar ya cumplir. Entonces, sí, con la parte, ¿no? Si va a haber algún tipo de hacer un proyecto privado, pero vas a tener una alianza de la parte pública, como el ejemplo que les daba del puente que se está construyendo, bueno, debajo del puente lo que están construyendo. Ahí sí se tiene que cumplir este reglamento, ¿no? ¿Por qué? Porque vas a trabajar con el público, con la parte pública, y la parte pública está reglamentado con este reglamento. Entonces, sí, pero la parte privada muchas veces ya hay muchas iniciativas privadas, ¿no? Los edificios, por ejemplo, que hablábamos son iniciativas privadas, que sí han cumplido algunas exigencias que les pide su ente regulador, digamos, en este caso la alcaldía, y cumplen con todo lo que les pide, ¿no? Y después hacen su inversión. Pero no necesariamente tienen que tener un proyecto en función a este reglamento. Max. Sí, gracias. Y en el caso de proyectos de desarrollo humano, ¿cómo sería el tema de la estructura? Ya. Justo ahora les estoy mostrando el reglamento básico de la preinversión. ¿Ya? En este reglamento básico de la preinversión, que ya hemos visto en las diapositivas, hay los 5 tipos de proyectos. El estudio de diseño técnico de preinversión para proyectos de desarrollo empresarial productivo, ¿sí? El estudio de diseño técnico de preinversión para proyectos de apoyo al desarrollo productivo, ¿sí? El estudio de diseño técnico de preinversión para proyectos de desarrollo social. Es aquí donde entrarías en el punto 3, con los proyectos de desarrollo humano. El estudio de diseño técnico de preinversión para proyectos de fortalecimiento institucional. Y por último, el estudio de diseño técnico de preinversión para proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, que es donde entraría la universidad, ¿no? Y otras instituciones también. Pero se ha dividido en estas 5 etapas. Lo que nosotros vamos a ver ya en las clases adelante va a ser el de apoyo al desarrollo productivo y el proyectos de desarrollo social. El 2 y el 3, ¿no? En este mismo reglamento, por ejemplo, para el primero, que es estudio de preinversión de proyectos de desarrollo empresarial productivo, te da todo lo que tienes, o sea, quienes califican en esta parte,
te dicen los productos lácteos, los productos de cartón, los productos de agroindustria, los productos metalúrgicos, los de hidrocarburos, ¿no? Y EPFB, por ejemplo, tiene que hacer su informe técnico de condiciones previas y después de hacer, entra a hacer el estudio de diseño técnico de preinversión, pero para proyectos de desarrollo empresarial productivo. Entonces, está regulado y está ya escrito, ¿no? Es ya reglamentado. ¿Y cuál es el contenido diferencial? Solo para primer objetivo general y el específico, que siempre todos los proyectos, el gente con análisis de la oferta de y más cosas, el análisis de la demanda, de la oferta, estructura de mercado, establecimiento de tajas. Ustedes aquí, desde aquí, por ejemplo, el diagnóstico de la situación del diagnóstico actual, van a ser los profesionales de la parte social, la parte técnica. Aquí vamos a reunir para hacer solo este diagnóstico de mercado. Ahí necesitamos de administración de empresas o los economistas o quienes son los expertos en la parte de estudios de mercados, ¿no? Ahí el ingeniero no va a hacer nada. O sea, si va a hacer estudios de mercado, el ingeniero le va a poner análisis de la demanda. Sí hay demanda, le pondrá, ¿no? Sí hay oferta, entonces, pero la forma como se hace es de los profesionales del área, ¿no? La naturaleza del negocio, el análisis de alternativas del tamaño del proyecto. Ahí se define todo lo que es el tamaño óptimo del proyecto, la localización, dónde va a estar localizado, usar las herramientas que nos dan para hacer la macro y la micro localización. En esta parte tal vez yo me puedo parar un rato. Ustedes han escuchado hablar del puerto. El puerto seco estaba localizado en el Cantu Santana, cerca a Paria, ¿ya? Entonces, esa zona, por ejemplo, son zonas de recarga. Todo lo que viene de esas cuencas, de las lluvias y de todo lo que pasa, se infiltran por ese sector, son las zonas de recarga. Una vez infiltrado el agua por esos sectores, se van a los pocitos de Challapampita y es de donde viene el agua potable para que el puerto seco va a albergar cuando empiece a operar. Por lo menos va a albergar 150 a 200 camiones día que se van a mover entre llegadas y salidas. Todos los gases que los camiones emiten se iban a sentar en esos terrenos y se iban a infiltrar. Lo íbamos a contaminar el agua. Por dar un proyecto solución y darle mejor economía a una ciudad, que sí es un proyecto estrella de Puerto Seco, íbamos a afectar nuestra agua potable. Y es por esa razón que del Cantu Santana se ha trasladado ahora al sector de Calacaja, en la carretera Oruro-La Paz, ¿no? Entonces, si has hecho un buen informe técnico de condiciones previas, ese buen informe técnico de condiciones previas va a ser todavía evaluado, va a seguir siendo pulido con el proyecto, ¿no? El proyecto puede, con todos sus estudios y sus profesionales, identificar que la localización que el informe técnico de condiciones previas ha sugerido no es el mejor, ¿no? Puede pasar eso. Después viene la ingeniería misma del proyecto. Esta ya es la parte más de los ingenieros, ¿no? Es toda la ingeniería, la parte de seguridad industrial, el diseño de la infraestructura, los estudios básicos de ingeniería, en el caso de obras civiles, las memorias de cálculo, los cómputos métricos, los precios unitarios, los planes constructivos, el presupuesto de ingeniería, todo ingeniería. El cronograma de ejecución, en qué tiempo se va a ejecutar ese proyecto y las especificaciones técnicas. ¿Qué son las especificaciones técnicas? La parte ingenieril te dice en cada ítem cómo se tiene que hacer, qué dosificaciones se tienen que incluir, ¿no? Y si va a ser una planta de producción, digamos, en la parte ingenieril te indica los tipos de equipos, con qué capacidad tiene que estar cada equipo, ¿no? ¿Qué características técnicas necesita ese equipo para poder funcionar bien, ¿no?
Y aquí está el equipamiento, ¿no? Aquí se justifican las cantidades, las especificaciones técnicas del equipamiento, las cotizaciones. Y aquí está lo que en un momento hablaba. Hay ahora la parte de capacitación y asistencia técnica en caso de que se requiera. En algunos casos no se requiere capacitación. Por ejemplo, un sistema de agua potable en el área rural sí necesita una capacitación. Capacitación a los beneficiarios, los que van a operar, no, los que se van a beneficiar con el agua, pero les capacitan a cómo regular o cómo cuidar eso de lo que va a ser la distribución del agua, ¿no? Entonces, hay capacitaciones. Ahora, en algunos casos hay asistencia técnica. Por ejemplo, si vamos a instalar una planta de producción de, qué sé yo, como en el Alto, creo, papa frita, creo que han hecho, tienes que tener la parte de asistencia técnica a los que van a operar la planta, ¿no? A ellos se les tiene que hacer una asistencia. Solo como tener una radio, tienen sus características. Y tenemos la evaluación del impacto ambiental, lo que les decía, la parte ambiental va a encontrar en todas partes y les van a exigir el análisis de diseño de las medidas de prevención y gestión de riesgos de desastres, como les estaba hablando hace rato, la determinación de los costos de inversión, las estrategias de ejecución, los planes de operación de mantenimiento de la empresa, la estructura organizacional y la implementación para la implementación del proyecto, el análisis financiero, todos los que son la parte financiera de la estructura de costos, ingresos, financiamientos, activos fijos, el estado de pérdidas y ganancias, los flujos de caja. Entonces, todo esto ya les dan el contenido que tienen que cumplir solo para ese primer punto, ¿no? Entonces, este reglamento les voy a socializar hoy día también para que lo tengan, ¿no? Les voy a socializar y tal vez algunos ya lo conocen o lo tienen, pero de todos modos igual se va a socializar y van a poder ustedes revisar de los 5 puntos. Pero conmigo vamos a trabajar dos de los 5 tipos de proyectos que se pueden elaborar, ¿ya? ¿Alguna consulta? Algo que se me haya pasado muy rápido o no se haya entendido? Entraremos ahora a esa parte ya de hacer las consultas, ¿no? Para que esto quede bien afinado, cosa que cuando empecemos a revisar ya la estructura de los proyectos que vamos a estudiar, digamos, esté bien claro. Ingeniero, una preguntita. ¿Cómo tenemos o cómo se tendría que hacer el diseño para captar inversión, digamos, de ya empresas o inversiones de privados extranjeros? Digamos, ¿el formato va a ser el mismo? ¿Hay algún tipo de variación? O tal vez las empresas extranjeras tienen algún tipo de formato propio para poder recibir inversión. Ya, a ver, yo he entendido así. ¿Cómo podemos, o sea, qué tipo de proyectos sería que presentar, ¿verdad? En esta parte, algunos financiadores externos, solo algunos, tienen sus propios formatos. Como les decía, por ejemplo, KOICA, que es de Corea del Sur, o el JICA, que es de Japón. Algunos proyectos te financian incluso hasta con el marco lógico, ¿no? Y después ellos te dan la estructura de cómo quieren que les presentes, pero ya está aprobado tu proyecto, ¿no? Otros respetan la estructura de proyectos que exige esa región, ¿no? Por ejemplo, la CAF te da el financiamiento para que ejecutes, como ahora está llegando, de la CAF está llegando el financiamiento para los adoquines. Entonces, él respeta este reglamento de la preinversión para que se ejecuten esos proyectos de adoquines, ¿ya? Entonces, depende del financiador donde vayas. Algunos sí tienen su propia estructura, pero otros, y podemos decir en su mayoría, respetan
la estructura que tenga ese país aprobado para presentar sus proyectos, ¿no? En el caso de Bolivia es este reglamento de la preinversión. Max. Gracias. Una consultita más. En el tema de la vigencia de la elaboración de una carpeta, ¿cuánto tiempo tendrá de vigencia una carpeta? Porque yo he visto en muchos casos, por ejemplo, en los municipios, muchas veces solamente se puede gestión o se guardan dinero para una o dos gestiones solamente para la elaboración de la carpeta, pero ya después para buscar el financiamiento, ese proyecto que buscan, ¿cuánto tiempo de vigencia tendría esa elaboración de carpeta? Gracias. Normalmente la carpeta ya concluida puede tener vigencia hasta 3 años. Si la economía de ese país o de esa región es estable, ¿no? O no tiene muchas fluctuaciones. Hay carpetas que se han concluido en agosto del año pasado, en julio del año pasado. Hoy día esas carpetas están desactualizadas por el cambio o la inflación que estamos viviendo en este momento, ¿no? Entonces, depende mucho, pero lo regular y lo normal es que una carpeta tiene, ese estudio tiene una validez, digamos, una vida útil de 3 años. O sea, tuvieras 3 años para ejecutar ese proyecto, ¿no? De lo contrario, tienes que entrar a la actualización. Hay carpetas incluso que en el momento desde el 2010 hasta el 2020 se han podido ejecutar carpetas porque no ha habido inflación, no ha habido nada de eso en esos momentos, ¿no? Entonces se han podido ejecutar, pero los regulares 3 años. Ayrton. ¿Cómo está, ingeniero? Buenas noches. Me va a disculpar, tenía una consultita más. Ingeniero, si estaríamos hablando de un proyecto, de una implementación de un invernadero de última generación en la ciudad de Oruro con inversión netamente privada, ¿se va a necesitar intervención pública? Esa es una pregunta. Y mi siguiente pregunta también va, ingeniero, si para este tipo de proyectos se va a necesitar alguna licencia ambiental o algo para poder avalar más este tema de un invernadero, licencia. Sí, si es netamente privado, o sea, no vas a tener que cumplir este reglamento, porque es netamente privado, pero sí vas a tener que cumplir algunas disposiciones del lugar donde vas a ejecutar tu proyecto. Si es en Oruro, entonces la alcaldía te va a pedir algunos documentos que te van a exigir antes de que empieces a ejecutar tu proyecto, ¿no? El tema ambiental entra en todo. Eso es lo primero que te van a pedir. Si vas a hacer algún tipo de afectación ambiental, no importa si estás instalando una discoteca, digamos, ¿no? Sí se pide el tema ambiental, ¿no? Entonces, eso sí, de seguro te van a pedir. Después lo otro es que sí le tienes que presentar a la alcaldía tu proyecto, como tú lo has desarrollado, para que ellos hagan la verificación, ¿no? Porque hay proyectos, por ejemplo, como por ejemplo las brosterías, ¿no? Hay pequeñas y hay grandes. A ellos, por ejemplo, ya les van a empezar a regularizar porque todas sus aguas de lo que lavan los pollos, los aceites que queman y todo eso lo botan al alcantarillado. Y con el tiempo ahí se vuelve como cera, se va secando. Y es por eso que existen taponamientos en esos sectores, ¿ya? Entonces, pide la alcaldía, ¿ya? A ellos, por ejemplo, les pide que hagan sus cámaras desgrasadoras, ¿no? Pero no lo hacen. Entonces, cuando estés empezando a implementar o para cuando quieras empezar a implementar tu proyecto y pidas las autorizaciones donde tengas que pedir, ellos te van a empezar a pedir los requisitos. ¿Alguien más? Inge, buenas noches. Yo tengo una consulta. Esta resolución que nos está
explicando, es de cumplimiento obligatorio, ¿verdad?, por todas las entidades territoriales autónomas. He visto que en muchos casos no se cumple, ¿no?, con algunos estudios que se requiere. Entonces, esta situación, ¿será que hay algún tipo de sanción por parte del Ministerio de Economía y Finanzas? Porque he visto muchos proyectos, por ejemplo, que no tienen estudio principalmente en temas de riesgos climatológicos. Entonces, cuando ya se implementa, el proyecto sufre, ¿no es cierto?, algunas situaciones, por ejemplo, aquí en la periurbana, las inundaciones o algún tipo de un riesgo climático que ocurre. Entonces, para que este proyecto sea, digamos, un proyecto funcional, entonces, ¿quién tendría que regular para su cumplimiento de manera obligatoria? Ya, el que tiene que revisar y tiene que tenerla clara, digamos, de que está bien elaborado la carpeta, es el de planificación con su parte técnica. ¿Ya? Porque si en esta parte no se identifica, digamos, esas falencias, es lo que es mencionado. Los proyectos, todos los proyectos tienen una vida útil, ¿no? Y si no se ha tomado en cuenta, ya sea ambiental o temas de riesgos, digamos, esas vidas útiles de esos proyectos pueden bajar y caer hasta un 50%. Si tenía que durar 20 años, va a durar 10, otros hasta en 5. Eso es daño económico al Estado y es sancionado, se sanciona esto, ¿no? Se sanciona incluso con procesos penales, llega a parte penal. Lo que ha pasado en Santa Cruz también, ¿no? Hay proyectos que están elaborados 10 calles, digamos, y solo pavimentan 9. Entonces, pero se ha pagado de 10. Entonces, eso es lo que pasa. Aquí en Oruro hay la Plaza del Constructor, ¿conocen? En Cieza Miera, ahí en el norte. Solo hay unas piedras colocadas y se ha pagado al 100% como si estuviese operando esa placita, pero no está. Pasa estas cosas. No solo hay riesgos climáticos o riesgos de ese tipo, también hay riesgos de mala ejecución o también el riesgo de mal seguimiento, ¿no? Entonces, el que tiene que regular, el que tiene que identificar y el que tiene que revisar todo, si se está cumpliendo con todo, es el de planificación. Y solo así el de planificación se va a atrever a registrar el proyecto, ¿ya? Él tiene que registrar el proyecto porque él es el que administra el sistema sobre las inversiones. Hay un sistema que se llama el SISIN Web. Ahí se registran los proyectos. El de planificación los registra, le asigna presupuesto y recién corre el proyecto a su ejecución. Si no pasa hasta ahí, solo tienes una carpeta. Y el de planificación es el que va a defender a la ciudad de La Paz ante el Viceministerio de Inversión Pública y defiende ese proyecto para que Inversión Pública libere la catalogación, ¿no? Entonces, con eso corre. Esa es la respuesta. Ese es el área donde pasa, es el último filtro que pasa un proyecto antes de su ejecución. Muchas gracias, Inge. Sí. Carla, creo que un mensaje ha mandado, ¿cómo se leen los mensajes en esta cosa? A ver. Respecto a la GAIOC, ¿qué es la GAIOC? Perdón. Sería Chipaya y los gobiernos indígenas originarios campesinos. Sí, también están ellos. Los gobiernos autónomos indígenas originarios campesinos, ¿no? Sí, también están.
Todos tienen que cumplir con esto. Todo el que recibe dinero del Estado tiene que cumplir. Todo el que hace gestión de financiamiento con entes externos, pero que intervenga en esta parte del Estado, tiene que cumplir. O sea, todos tenemos que cumplir, ¿no? Los gobiernos autónomos indígenas originarios campesinos también tienen que cumplir, ¿no? No tienen una norma excepcional ellos. Bueno, ayer he publicado de nuevo el ejemplo para que puedan desarrollar el marco lógico. Hemos quedado que me van a entregar hasta el día viernes hasta las 8 de la noche y durante la semana me pueden hacer las consultas o enviar un mensaje para que les vaya respondiendo y o ayudando o orientando tal vez para que pueda elaborarse y lo puedan tener bien claro, ¿no? Esta parte. Y ya después voy a preparar un modelo de estructura para un proyecto que no tiene que ser un proyecto en toda la dimensión que tiene que tener un proyecto, pero por lo menos va a tener que tener los puntos claves para tener todo el conocimiento de cómo se estructura un proyecto, esta parte de intervención social. Entonces, si no habría más preguntas, también hemos quedado que vamos a pasar solo las clases sábado y domingo, ¿no? Nada más que ahora nos vamos a conectar a las 6 de la tarde, ¿no? Y vamos a 3 horas, vamos a pasar sábado y domingo. ¿Ha levantado la mano alguien? Sí, ingeniero, una consultita respecto al trabajo. Sí. El marco lógico que debemos desarrollarlo debe ser independientemente de algún proyecto nuestro o del ejemplo que usted mandó. Del ejemplo que he mandado. A ese ejemplo le pueden aumentar o le pueden mantenerlo y elaborar a directo el marco lógico, o sea, pero el tema es que me envíen el marco lógico, ¿no? Y con todas sus herramientas que hemos aprendido. ¿Ya? Perfecto, ingeniero. Muchas gracias. Sí. Bueno, entonces nos vemos el día sábado a las 6 de la tarde. Ya, Inge, otra cosita más. Sí. No sé si le podría subir lo que hemos avanzado hoy día, todo eso, a la plataforma para estar descargando y también haciendo la lectura correspondiente, por favor. Sí, al WhatsApp le voy a subir esto. El video no he podido subir porque creo que es muy pesado. No he podido subir. Entonces mañana voy a hablar con el ingeniero que administra esta parte del sistema, ¿no? Para que lo suba ese video y ustedes lo tengan. Pero lo voy a subir ahora al WhatsApp. Entonces, nos vemos el día sábado, 6 de la tarde, ¿sí? Y en la semana nos vamos comunicando conforme va avanzando su trabajo. Nos vemos entonces el día sábado. Muchas gracias, ingeniero. Hasta luego, hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, Inge. Hasta luego, hasta luego.